Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo caso de desbloqueos a través de los niveles de conciencia, cómo convertimos fobias, miedos, bloqueos profundos del inconsciente, del clan familiar, de vidas pasadas, de tu vida actual / niñez y de tu personalidad, cómo se liberan y los transformamos en fortalezas a la vez que los añadimos a tu propósito. ¿Para qué? Para cuando vuelva ese principio de saboteo, esa duda, ese miedo, sepas cómo conducirlo al propósito y que no te obstaculice, no te haga sentirte mal. Hoy os traigo uno muy sencillito que podemos vernos bastante reflejados. Yo me podría ver reflejada. Y es que una clienta de identidad salvaje, en otra de nuestras sesiones de profundidad, me dice que hablando de la habilidad que tenemos en sentir cómo se sienten otras personas e incluso casi saber lo que está pensando el otro día fue a una nueva peluquería y ya se sintió como la peluquera pues estaba un poco agitada, entonces ella ya se puso tensa y quiso ser demasiado complaciente e intentar como ser algo que no era, y ella me decía, es que yo quiero ser auténtica, aun cuando sienta que las personas están pasando a lo mejor por negatividad o por un mal momento, que yo ya sé que no tiene que ver conmigo, pero ¿por qué tiene que depender como de mí su bienestar? Esto es una persona que está hiper trabajada, con una conexión espiritual muy grande y con un nivel de conciencia elevado. Aún así, lo reconoce y quiere trabajar y superarse en ti misma. Entonces me dijo, Laura, es que ¿por qué puede ser? Vale, esta persona, esta alumna de identidad salvaje, trae con ella, obviamente, un contexto, ¿sí? Un contexto en el que, bueno, pues ella de chiquitita, sus padres no estuvieron todo lo presente porque tuvo una hermanita más pequeña, la cual vino con muchas complicaciones y tuvo una enfermedad de por vida. Entonces, ella pasó a un segundo plato y digamos que también la preocupación de los papás y toda la atención iba para la hermana. Entonces yo la decía, digo, vale, aquí hay un miedo terrorífico al temperamento y al carácter, al que te suelte una contestación, porque si no, tú no tendrías por qué ser complaciente, asumirías de que es del otro, incluso si el otro te tiene que decir algo, está ya en un nivel de comprensión de que sabe que no es por ella misma, sino que viene de su película de esta mañana de su casa con su marido, pongámosle, ¿vale? Esto es un ejemplo. Entonces nos ponemos a, vale, sí, ¿cuál es el beneficio de tú ponerte incómoda y de no ser auténtica? O sea, de ser complaciente. ¿Cuál es el beneficio de ser complaciente? Vale, al final el beneficio es que estás evitando algo malo para ti, que tú has percibido como malo. Y que eso se vive traumático. Es importante que nos pongamos en traumático, o sea, porque si no, no nos bloquearía. Y esto lo digo porque, según por ejemplo el DSM-5, trauma es solo cuando hemos estado expuestos como a un ataque, un desastre natural, a un ataque terrorista, a una situación de violencia extrema y que nuestra vida literal se ha puesto en juego y en peligro. La de nosotros o la de alguien muy querido, una figura de apego muy, muy importante, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de las personas, o bueno, no, o sea, hay personas que no han tenido nada así trágico aparentemente, pero han vivido situaciones en su vida que se han quedado en parada, en congelación, porque ha sido tal la respuesta que su sistema no ha podido recogerlo. O sea, su química se ha elevado tanto que ha bloqueado los sistemas simpáticos, ¿vale? Entonces, aquí intento hacerla volver, digo, vale, ha habido un momento muy chiquitita tú en el que o bien estabas cerca de tu hermana o la cogiste o algo y a ti te echaron una bronca del copón cuando tú a lo mejor no hiciste nada. Entonces ya vas con pies de plomo para intentar realmente evitar que tu padre o tu madre desahoguen esa ira contigo. Que ahora a lo mejor es tu pareja, ahora es la peluquera que la acabas de conocer, es la cajera, pero aún así te quedas parada ante una posible mala contestación, una posible descarga de temperamento, y es porque todavía esa niña sigue viviendo ese momento. Entonces hay que liberar ese miedo al temperamento. Pero claro, esto es lo que primero se ve, como siempre digo, siempre hay un nivel de conciencia que se ve primero. ¿Cuál es el trasfondo del miedo? Y este está en la mayoría de procesos. Culpa, miedo, se suele tender a la humillación, vergüenza. ¿Por qué la humillación, vergüenza? Y esto os animo a que tengáis una comprensión y un clic con lo que significa el nivel de la conciencia de la humillación y la vergüenza, pero perfectamente claro e integrado en vosotros. ¿Por qué? Porque en este está como la imagen más denigrante, asquerosa que podemos tener de nosotros mismos, ¿vale? Según lo dice David Hawkins, por ejemplo, este es como mucho de los psicópatas, de los asesinos en serie, en plan,
te ves como súper indigno de amor, pero porque antes hay una imagen malísima de ti, de alguien muy malo que no se merece. Entonces, claro, esa imagen, como es lo peor de lo peor, pues se va tapando con culpa, con miedos, etc., ¿vale? Porque es muy traumático, muy doloroso mirar adentro. ¿Cómo se libera esto? Bueno, pues es que cuando tú miras dentro y reconoces que a lo mejor has hecho algo malintencionado o incluso pues que le has podido desear a alguien por un momento de enfado e ira, cuando tú eres capaz de asumir eso y verte que fuiste fruto de una reacción que en ese momento no supiste controlar, pero que ahora te haces cargo y que ante todo quieres ver el amor y como esa comprensión, ese ver qué hay detrás de esa persona que le ha podido llevar a hacer esa reacción contigo, cuando tú probablemente no tengas nada que ver, es su historia personal la que le está haciendo reaccionar contigo. Cuando tú eres capaz de ver esas partes en ti mismo de que por supervivencia también llegas como a lo peor, es que tu empatía y tu comprensión por el resto de humanos se hable. Ojo, no es que justifiques, sino que empiezas a ver como la cadena de acciones y de pensamientos que le llevan a la gente a actos desesperados. Porque tú también te has sentido así de indigno o de indigna. Entonces, con esta alumna, pues vamos a revisar, vamos profundo a corregir ese error de percepción de que ella no es mala por coger a su hermana o que incluso si la cogiera se la cayó. No sabemos, o sea, es que muchas veces el contenido no es importante, es realmente el nivel de conciencia / emoción que está atrapado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí había mucho sentimiento de soy lo peor porque he dejado que algo malo le pase a mi hermano porque se me ha caído o la he tocado y se ha puesto a llorar. Entonces mis padres han creído que yo le he hecho algo malo. Entonces, cuando tú te vas a mirar a ese evento, eres capaz de reconocer que realmente, o sea, tú cogiste como esa responsabilidad, puede ser incluso para llamar la atención de tus padres. Muchas veces hacemos estas absurdeces de, venga, voy a hacer que mi hermano llore porque así a lo mejor mi padre y mi madre me hacen caso. Esto es ya llegar muy profundo. A lo mejor ahora, si no habéis tenido muchos casos de profundización, os suena súper raro y diréis, esta tía loca que dice, pero de verdad, los que han trabajado conmigo lo saben de ese clic de, wow, o sea, estoy sufriendo porque estoy viviendo el rechazo de mis padres que me están como diciendo qué mala soy, pero es que yo me estoy aprovechando de qué mala soy porque yo realmente he tocado a mi hermana sabiendo que la iba a hacer pupa o que iba a llorar, pero porque lo estaba haciendo con una intención oculta de llamar la atención a mis padres. Siempre, o sea, tú liberas la energía cuando llegas a esta dualidad, a este clic de wow, cuánto dolor de mis padres, cuánto me gritaron, yo no me merecía que me gritaran esas cosas tan feas, pero claro, es que por otro lado yo me he estado defendiendo en ellas porque pues yo tenía el beneficio oculto de, ¿vale? Siempre realmente detrás de un dolor, claro, ya sabemos que vivimos en un mundo dual, entonces si yo he percibido dolor y he vivido dolor totalmente justificado, ¿vale? Yo soy de las que permite de, oye, si tu padre y tu madre te han echado, han sido alcohólicos, drogadictos y te han maltratado, llama a las cosas por su nombre. Es que hasta que de hecho no te lo permitas no vas a poder conectar con el amor o con el perdón hacia ti misma y luego ver a lo mejor en qué situación muy muy inconsciente tú también has podido actuar mal, ¿vale? Entonces ya cuando te ves en igualdad llega el perdón, la compasión y dices, vale. Y ya ves esta metáfora, ¿no? De que todos somos como animalitos, ¿vale? O sea, nuestra parte como más primitiva, más humana es literal un perrito. Imaginaros como en un callejón sin salida, un perro así, que a la vez está agresivo, enseñando el colmillo, pero que está deseando que le acaricies y le des amor. Esos somos la mayoría de humanos inconscientes, dormidos, cuando todavía creemos que no somos dignos de amor, de que no recibimos amor, de que no nos dan amor, de que no somos vistos y todos esos cientos de significados. Así que bueno, espero que os haya podido albergar claridad en algún tema que tengáis, que os bloquee, que os dé angustia, que os esté generando confusión. Y si queréis, me podéis preguntar, yo os diré más o menos de cómo puede estar el patrón. Ya sabéis que no hay un patrón igual, de que al final requiere también saber un poquito, yo requiero saber un poco para ir al grano y esto al final lo vemos en Identidad Salvaje, en el trabajo 1 a 1, que son 10 semanas, que es muy profundo porque no solo os acompaño a liberar esos bloqueos y que lo transforméis en fortaleza si lo conectéis a vuestro propósito y lo comprendáis y veáis todo, sino que también vais a aprender el método Coder, que es como yo hago estas aproximaciones para que vosotros en vuestro día a día
los hagáis y os podáis aprovechar y así ir liberando esa angustia y ese malestar. Y no tengáis que depender de una terapia constante. O si la necesitéis, sepáis discernir y sepáis qué terapia o qué terapeuta, qué persona os conviene ayudaros en el cuestión que tengáis. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente caso.